La llave. En el coloquio de hoy vamos a tener un tema que tiene que ver precisamente con una de las conferencias presentadas por un servidor esta semana. Hablaremos sobre el Sagrado Corazón de Jesús. Todos los que pudisteis ver la conferencia, supongo que ya habéis captado prácticamente el mensaje que había ahí, pero seguro que han surgido dudas o han surgido cuestiones o comentarios que vale la pena que tengamos presentes. Y fijaos que no he querido titular solo el tema por ese título, sino además directamente por apariciones crísticas. O sea, ha habido apariciones de Cristos, hay apariciones de Cristos, habrá apariciones de Cristos. Vamos a hacer un poco de repaso en general a lo que vimos en la conferencia. Y eso sí, va a quedar bastante más ampliado. Quisiera deciros que, por favor, todas aquellas personas que tengáis alguna pregunta, esperéis al momento para las preguntas. Hacia el final del programa vamos a dedicar una parte, como hicimos la anterior vez, para que todos aquellos que queráis decir alguna cosa, lo escribáis en el chat y aquí se nos va a leer y podremos intentar responder esa pregunta. ¿De acuerdo? Pues vamos a empezar. Primero de todo, me gustaría situarnos con un texto bíblico que ya leímos la semana anterior, en Mateo 24, pero que muchas veces no lo hemos terminado de encajar en el modo que ahora pudimos ver también en esta conferencia. Si tenéis Biblia, podéis leer el texto conmigo. Es el capítulo 24 de Mateo y hay dos versículos que se centran en esto. 23 y 24. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Fijaos que tantas y tantas veces hemos hablado de este texto como algo que ya se produjo en los tiempos de Cristo, otros mesías que se habían levantado, posterior a él también, y sabemos por profecía, lógicamente, que en los últimos tiempos iba a acontecer lo mismo, hasta que apareciera alguien que se haría pasar por el mismo Cristo. Sí, Satanás. Pero antes recordad, también habrá demonios que se harán pasar por Cristo yendo a distintos lugares de la tierra y después hará Satanás su gran aparición estelar. Pero lo habíamos encarado alguna vez como apariciones crísticas que tengan que ver con una religión en concreto y que haya servido para llevar a muchas personas a la perdición poniéndolos de lleno en espiritismo. Fijaos cómo a veces los textos, a medida que pasa el tiempo, nos dan una vislumbre más potente de lo que podemos llegar a ver en un principio. Y nos damos cuenta que puede tener una aplicación aún más extensa de lo que siempre habíamos sabido. Bien, vamos a abrir un poco el coloquio al respecto sobre esta conferencia. No sé si alguno de vosotros tiene algún dato o algún apunte que quiera decir al respecto. ¿Alguno de vosotros quiere empezar? ¿Nadie quiere empezar? ¿Sí? Vale. A mí me gustaría sobre el tema de los falsos profetas, ¿no? Que, por ejemplo, si leemos Ezequiel 17:1, cómo actúa Dios, ¿no?, con sus profetas. Y dice, vino a mí palabra de Jehová. Eso Ezequiel. Y luego si leemos el 17:3, luego dice, y dirás, lo que ha dicho Jehová a su profeta lo tiene que pasar, ¿no? Claro, Dios actúa, y después podemos leer el 18:3, que dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, ¿no?, que es el Dios vivo, ¿no? El tema es que me vino así en la cabeza cómo quiere, Dios es el Dios vivo con sus profetas y lo pasa al pueblo, ¿no?, que esto también se ha hablado en la escuela sabática. Luego, Satanás, ¿qué hace?
coge a los muertos, los falsos profetas, ¿no? Serían los suyos. Y no es Dios, es un demonio. Coge a un instrumento. Esto también me vino con lo de las Fox, de las otras conferencias que se presentaron. Y lo pasan al pueblo, aunque a veces cala o no cala, depende de la gente, ¿no? Qué preparación tiene. Y luego en la escuela sabática me ha gustado, que luego lo ha apuntado, como Javi ha dicho que Satanás tiene el imperio de la muerte, ¿no? Claro, todo está... A mí lo que me ha dado a entender es que con todo esto es que como Satanás le gustaría o le hubiera gustado que Jesús hubiera muerto, ¿no? Al final, porque ya es lo que quería, por eso lo sacrificó, como aquel que dice. Y bueno, me vino esto a la cabeza y lo quería exponer, ¿no? Un poco. No a lo mejor tan bien explicado, pero bueno, aquí está, ¿no? Luego lo acabamos de ligar un poco, ¿no? A ver por dónde quiere el Señor que vaya la cosa. Bueno, hay un tema, cuando uno ve, porque ya vemos que el título es Apariciones, ¿no? No solo lo que se presentó sobre esta santa, sino todas las apariciones, en este caso de Jesucristo. Pero si nosotros vemos, inclusive si nos reducimos a la persona de Jesucristo, o de un supuesto Jesús, sin dejar aparte del tema de Virgen María y ángeles y santos y los que sea, la cantidad de apariciones en la historia católica es innumerable, ¿no? Y durante toda la historia, pero nosotros podemos hacer una especie de paralelismo o extrapolación. Nosotros tenemos especialmente, vemos esos 1260 años de supremacía, donde de esto hubo muchísimos y donde también sabemos la cantidad de mártires que hubo, y es como que en el fin del tiempo todo eso va a estar concentrado en 1260 días. Entonces, de alguna manera, inclusive después de la herida mortal, ha seguido habiendo apariciones y santos y místicos y místicas que han tenido todo tipo de encuentros de estas cosas, pero no sería de extrañar, y seguramente cuando el papado empiece a tomar poder cada vez más, esto va a ser un continuo de una manera brutal, impresionante, la cantidad de algunas más públicas, más, digamos, más grandes o privadas, más personales, pero de la cantidad de apariciones que va a haber. Nosotros ya sabemos que estamos entrando, y ellos, los mismos católicos, nos hablan de que, por ejemplo, los llamados exorcistas, que cada vez hay más manifestaciones demoníacas. Sabemos el mundo de la ufología, que cada vez hay más apariciones de ovnis. Bueno, en este caso, de Jesús, o del falso Jesús, pues a medida que el papado vaya tomando poder, y especialmente cuando tome poder, va a ser algo realmente enorme la cantidad de estos prodigios que va a haber. Y claro, lo difícil que es luchar contra esto, realmente la dificultad que tiene cuando una persona ha tenido una de estas manifestaciones, de estas vivencias, es muy difícil desarraigarlo. Entonces toca una faena grande. La verdad es un privilegio para nosotros conocer, ¿no?, todo lo que ahora nosotros estamos aprendiendo y conociendo, porque todos estos engaños que está viniendo, que se nos está presentando por gente, ya, bueno, puede ser en el trabajo donde sea, que a mí en esta semana también me han explicado algo de eso, que hay ese tipo de apariciones, que la gente empieza a creer en la encarnación, ¿no? Yo me puse a pensar, si yo no hubiera conocido todo esto, ahora mismo estaría, quién sabe, porque sabemos que allá en Bolivia se tiene mucha creencia en tema de los espíritus y de las que están pululando por ahí y qué tal, ¿no? La verdad es, nosotros tenemos ese gran privilegio de poder conocerlo, y que Dios también nos dé la valentía y el valor para poder enseñar, ¿no?, a la gente que no lo sabe, y esperemos que ellos lo puedan creer, porque estos últimos años, como dice Javi,
va a ser tremendo porque el diablo sabe que le queda muy poco tiempo. Entonces, como sabe que le queda muy poco tiempo, nosotros también pues tenemos mucha faena por hacerlo. No sé si estáis muy al corriente de lo que está aconteciendo dentro de movimientos católicos en la actualidad. Si echáis un vistazo a páginas de Internet, podréis comprobar cómo hay lugares muy concretos donde se citan apariciones marianas y de eso va lleno. O sea, la Virgen se está manifestando a un montón de personas, dicen, y con unos mensajes impresionantes, y a veces pero que muy parecidos al mensaje del pueblo de Dios. Pero a su vez hay otras páginas, y a veces en las mismas, que se habla también de apariciones crísticas, que Jesús se está manifestando a un montón de personas también y les está dando una serie de mensajes de que muy pronto va a llegar, que muy pronto va a haber una gran desgracia en el mundo y la gente lo va a anhelar a Él. Y la verdad es que cuando empiezas a ver esto tan asiduamente, ya empiezas a pensar cómo ese cumplimiento de esos textos del pasado que dijo Jesús, ahora, como decía Javi, se van a multiplicar como nunca, porque Satanás está preparando su gran engaño. Si analizáis los mensajes que se están dando por parte de estos Cristos que se presentan, la verdad es que uno empieza a darse cuenta que Satanás es muy consciente de que le queda muy poco tiempo. Realmente sabe que la llegada de Cristo, el auténtico, es prácticamente inminente. Y él se está preparando el terreno, sobre todo dentro del ámbito católico, con este tipo de apariciones, para, eso sí, generar una división incluso dentro de la propia Iglesia Católica. Y claro, alguno puede pensar, ¿y cómo puede ser que siendo todos católicos, y resulta que unos dicen un tipo de manifestaciones que están atacando a la Iglesia Católica actual por parte del Papa Francisco? ¿Qué está pasando? Recordemos el texto bíblico que nos dice que un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. ¿Por qué Satanás está haciendo esto? ¿Os lo habéis planteado? ¿Alguien tiene una respuesta a esto? A ver, por un lado, ya un católico, si cita ese texto, ya puede ser un buen argumento para decir que esto no es del diablo. Pues si no, pero un reino dividido no se puede sostener, así que el diablo no haría esto. Por otra parte, vemos que el papado siempre ha jugado a lo que tanto sabemos, esa dialéctica de tesis, antítesis, síntesis, y sabemos cómo antes de poner a este papa tan progresista había puesto uno totalmente tradicionalista, conservador, como era Benedicto, pero que sabemos que van por los dos a la misma, porque cuando estos grupos tradicionalistas tratan de hacer que Benedicto se ponga al frente en rebelión contra Francisco, Benedicto no quiere saber nada. Entonces, de alguna manera también, bueno, uno lo que ve es que está preparando el terreno para que seguramente venga otro papa el día de mañana que meta a todos en un saco, ¿no? Pero también sabemos que con el ecumenismo, la persona que no quiera, digamos, que se quiera, de donde sea, que quiera aferrarse mucho a sus, digámosle, peculiaridades de su propia religión, pues va a ser forzada a entrar y si no va a tener que ser totalmente exterminada, por así decir. Y eso no solo va para nosotros, sino inclusive para católico, islam o budista, cualquiera que no quiera formar parte de este ecumenismo. Y Satanás también está haciendo su separación y su propia limpieza en su propio pueblo, de alguna manera. No sé si sabéis que en la actualidad el Papa está hablando mucho sobre el sínodo que hay en la Iglesia Católica. El sínodo es un encuentro entre, digamos, la jerarquía eclesiástica, pero también con apoyo de feligreses, para que el mensaje que se está dando es que la Iglesia debe ser una, porque están divididos. Y el Papa Francisco está luchando mucho, o está hablando mucho al respecto sobre esta cuestión. Los que son pro Papa Francisco y los que son todo lo contrario. Hay un cisma verdaderamente entre ellos. No sabemos si lo que los va a terminar de unir en verdad, ¿creéis que puede ser un tipo de aparición que haga algo o diga algo importante? Porque que sea dicho por parte de un papa
una vez más seguirá generando dudas, porque seguirán teniendo gente a favor, gente en contra. Debe pasar algo que verdaderamente los una. ¿Qué va a ser? No se nos dice, ¿eh? Solo sabemos que verdaderamente entre ellos, y ya lo decían las profecías católicas, sí, tal cual, ¿eh? Por tanto, de parte satánica, que habría una división entre ellos. Fijaos cómo todo esto está sirviendo para que todo lo que se ha dicho sobre el auténtico pueblo de Dios, que también habría un cisma y que muchos irían totalmente en contra de la propia verdad, diciéndose pueblo de Dios, se lo están aplicando a ellos mismos. O sea, con lo cual la profecía bíblica está pasando directamente a ser aplicada a ellos y no al auténtico pueblo de Dios. Con lo cual esto, una vez más, nos damos cuenta que son las tretas satánicas para generar una confusión de la cual ellos entran en una espiral que ya no pueden salir. Ahora pensemos, si la Iglesia Católica está dividida, ¿puede ir contra el pueblo de Dios? ¿Contra el auténtico pueblo de Dios? No el que está dentro de sus filas aún, porque aún hay pueblo de Dios en la Iglesia Católica, hay mucho, gracias a Dios. Pero ¿puede llegar a ir contra el pueblo de Dios auténtico que guarda los mandamientos, tiene la fe de Jesús, la sana doctrina? Si están divididos, ¿qué tiene que pasar para que realmente vayan a una contra el pueblo de Dios? A ver si me ayudan, porque ahora no me viene a la mente, pero me hace recuerdo a un culto que tuvo Ángel, cuando le ponen la piel de... ahora no me acuerdo, porque está dentro del catolicismo, pero yo no sé si alguien se acuerda de esto. Si algo de... los con... ¿no? A ver, lo que habla del movimiento Yunque, que son estos tradicionalistas. Lo de la piel es un poco el tema del lobo con piel de cordero y el cordero que le echan la piel de lobo encima, digamos, al que es verdadero cordero lo quieren hacer pasar por un lobo. Pero bueno, lo que dice Víctor sí es muy interesante, el tema de que están queriendo aplicar, como hacen los judíos, aplicar las profecías para sí mismos, el católico también, y tantos grupos. Ahora es verdad, mientras estén divididos, la lucha va a ser entre ellos. Hasta que no se unan, no vendrán contra nosotros y tendrán que pasar cosas, sea terrenales y especialmente, digamos, celestiales, entre comillas, para que esta unión se pueda dar y ahí sí vendrán contra nosotros, ¿no? Recordemos que hay dos cosas que son los que unen a católicos protestantes y es el domingo, pero algo más, la inmortalidad del alma. Desde el momento en que sabemos que eso va vinculado con espiritismo, lógicamente, para que eso se produzca debe pasar algo que realmente sorprenda a todos y que los haga fusionar. Con la pregunta que hiciste hace rato, que todavía hay pueblo de Dios allá adentro, también sería una jugada maestra para aún engañar al que es pueblo de Dios allá adentro. Porque si están en busca de la verdad y ven que han descubierto como nosotros, somos adventistas, aunque no estamos en la denominación, pero sabemos que allá adentro todavía hay gente, pues mismos católicos salvando a mismos católicos. No sé si me explico bien. O sea, se creerían realmente que están dentro de la profecía salvando a los mismos católicos. O sea, es una jugada maestra. Porque si yo encuentro que en mi iglesia es algún fallo y lo estoy desvelando y tengo oposición y veo que es una lucha, voy a creer realmente que ese es el pueblo de Dios, porque está en la profecía las luchas que iban a haber en el verdadero pueblo de Dios. Y con respecto a las apariciones, lo que decía Laura, y sobre la inmortalidad del alma, que ha sido el primer engaño, me acuerdo que antiguamente lo que siempre se hablaba en puertas dimensionales, o sea, hay una cultura ya antigua de esta, al menos en los pueblos más tradicionales, porque aquí en Europa yo creí que no tenían esa cultura, al ser un país con no tantas tradiciones, solo católicas obviamente, pero llega a ser tan difícil separar a las personas, lo que tú siempre comentas, ¿no? Después de una aparición, cómo llevarlas a la verdad. O sea, el trabajo que yo me imagino de nosotros ahora, después que una persona ha tenido estas apariciones, para mí casi, no es imposible, pero es un trabajo que se tiene que hacer ya, ahora, antes de las apariciones más bestias que se van a venir. Y no solo las apariciones, sino los milagros que hacen.
Porque hay muchas personas que por eso es difícil, porque rezan a estos santos y suceden las cosas por las cuales ellos han estado orando supuestamente. Y claro, es un engaño que Satanás ha hecho muy, muy, muy grande. Yo quería leer aquí una cita del Espíritu de Profecía del conflicto de los siglos, donde nos habla con relación a esto, que nos dice el hecho de que, hablando acerca de estos espíritus que se manifiestan a las personas, el hecho de que dicen algunas verdades y pueden a veces anunciar acontecimientos, da a su testimonio una apariencia de verosimilitud, y sus falsas enseñanzas son aceptadas por las multitudes con tanta diligencia y creídas tan a ciegas como si se tratara de las verdades más sagradas de la Biblia. Un engaño impresionante. Incluso se rechaza la ley de Dios y se desprecia al Espíritu de gracia y se considera la sangre de la alianza como cosa profana. Hay una cuestión también. Recordemos que nosotros sabemos que el pueblo de Dios también se une en la persecución. El catolicismo y las apariciones son muy claras con respecto a esto. Ellos están esperando la persecución también. Y la tendrán. Serán cuestiones internas y posiblemente también, pero externas también. Ellos están esperando una gran persecución contra el catolicismo. Y eso también llegará, la sufrirán. Sabemos cómo mueven por abajo todas las cosas, pero esas cosas también hacen que la gente se una. Y eso les va a llegar porque las apariciones lo dicen, lo tienen profetizado ellos y la esperan. Y están esperando la persecución. Y para eso dan dos tipos de explicaciones. Una es el ateísmo, que irá imperando cada vez más y a ellos los están relegando totalmente a nivel de Europa mismo. Pero hay otra aplicación que también dan, que es el problema con el mundo del Islam, que no hayan aceptado el ecumenismo. Con lo cual hay dos vertientes que pueden conjugarse para realmente que todo esto suceda. Bien, hay cosas que realmente no sabemos cómo terminarán de acontecer, pero que hemos de estar muy atentos a la realidad actual, porque si no estamos pendientes de todo lo que está pasando, estas cosas nos van a coger por sorpresa, incluso sabiendo el año del retorno de Cristo. Porque a veces podemos pensar, bueno, hasta el 2031, vale, un año antes las plagas, quizás hasta la ley dominical, 3 años y medio antes del retorno de Cristo, no se va a complicar nada. ¿Realmente no se va a complicar nada? Claro que se va a complicar algo, porque si no la ley dominical no surgiría. Es una obviedad. Entonces, bueno, por eso cuando el Señor nos dice que debemos conocer las artimañas del diablo, no es porque sí. Es porque realmente nos jugamos caer en una confusión que, como siempre dice el texto bíblico, ¿no? El que cree estar firme, mire que no caiga. Y eso es algo que nos debería hacer pensar mucho, porque las tretas del diablo cada vez irán apretando más, serán más sutiles, pero a su vez más poderosas. Por eso imaginaos cuando ellos puedan llegar a tener una división y puedan unirse a través de estas cuestiones. Imaginaos si además hay un tipo de aparición que da un mensaje y, como decíamos, ¿no? Por los sentidos. La gente por los sentidos ve eso, oye un mensaje y que es algo que todo el mundo puede comprobar que no es un montaje escenográfico, sino que es un hecho real que está aconteciendo. ¿Y qué les va a hacer cambiar de modo de pensar entonces? Es lo que decíamos. Si no damos este mensaje antes de que acontezca, la gente no tendrá opción de pensar, anda, me habían avisado de esto. No podrán reaccionar porque van a quedar embelesados por la aparición que sea. Quizás no es una aparición sola a nivel mundial, que puede pasar, pero puede haber muchas otras manifestaciones en distintos lugares que produzcan el mismo efecto, o preparando un efecto final potente, como sabemos que va a suceder. A partir de aquí esto nos debería hacer pensar y mucho. Precisamente lo que iba a decir yo, que todas estas apariciones crísticas que han venido sucediendo a través de tantos años, porque son años y años los que la Iglesia Católica tiene todas estas cosas, van haciendo una preparación, lo que tú decías, para algo grande, para la aparición del
más espectacular, que va a ser cuando Satanás venga haciéndose pasar por Cristo. Va preparando las mentes de las personas, apariciones marianas, apariciones crísticas, como hemos titulado este coloquio, y todo ello, Jesús se les aparece, ¿no? Se les ha aparecido, en este caso, que la conferencia de la cual estamos hablando, sale la monja Margarita, creo que se llama, sí. Claro, se le aparece Cristo, ¿no? Con el corazón. Y no solamente a ella, sino que en varias conferencias Víctor ya ha hablado de estas monjas en las que vuelve lo mismo, es Cristo quien se le aparece, y con él lo comentábamos, que lo quería traer porque recuerdo que cuando la estaba viendo, yo le dije, mira qué casualidad, le digo yo, que a esta monja también le pasó como a la Kowalska, sí, que le vino una enfermedad y la vida de estas monjas son tan sufridas, problemas familiares, que familiares las desprecian, que no las comprenden, que viven en la miseria, que tienen enfermedad tras enfermedad, ¡pam! Y de repente, cuando se les aparece es a Cristo, pues sanan, muchas veces sanan, otras veces no, pero qué casualidad, le digo yo, que cada una de estas monjas o sacerdotes o lo que sea que se les ha aparecido Cristo, han tenido una enfermedad previa y de repente se han sanado, ¿no? Entonces, lo que comentaba Angie, milagros, que todas estas apariciones vendrán acompañadas de eso, y cada vez se hará más fuerte, porque la mayor aparición que habrá, crística, pues será el mismo Satanás haciéndose pasar por Cristo. Por lo tanto, ahora que estamos viendo todas estas cuestiones y que cada vez el mundo católico, ya sabemos que el espiritismo está a saco en ello, pero cada vez también, recuerdo que me lo comentaba Rocío con respecto a su madre, que es católica carismática, si no me recuerdo, y dice que ya su madre está empezando a ver que bajan lenguas de fuego, ¿no? O sea, manifestaciones una tras otra. O sea, es impresionante cómo Satanás está dándole vuelta de una manera impresionante a todo para que el espiritismo esté a la orden del día, para que a la gente no le quede duda, porque al fin y al cabo todas estas cosas que pasan sobrenaturales es para que la gente que no cree, hombre, diga, esto normal no es. Y otra cosa que quería comentar, volvemos otra vez a las películas, aunque mucha gente no le guste. ¿Qué forma tienen estos superhéroes cuando se manifiestan o cuando hay un clímax importante en la película de superhéroes? ¿No? Y la posición que tienen, la posición crística, ¿no? Todos con las manos extendidas y ya lo vemos nosotros como aparecen las imágenes de los católicos, Cristo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se va bombardeando a la gente de esta manera? ¿Para qué? Para que cuando lo vean ya están hipnotizados, ya su subconsciente se lo ha tragado, por lo tanto lo van a ver como algo normal. Y esto que decías precisamente sucede de dos formas. Cuando es el superhéroe tipo Superman, para decir algo, en plan masculino, que suele ser el Jesús, para decirlo así, y luego cuando vemos tipo Wonder Woman, vemos que es María. Por tanto, por un lado y por el otro se está preparando el terreno. Que sí, el subconsciente no se da cuenta, ahora lo ve todo como peliculitas de ciencia ficción y uy, qué bien, y resulta que los están programando. Y cuando nosotros miramos este tipo de películas no es porque nos lo vamos a pasar bien, es que tienes que estar pendiente de los detalles porque ves cómo se está trabajando en las mentes de las personas y puedas avisar a la gente para que se den cuenta que realmente hay mucho en juego. Porque en el momento en que psíquicamente te han ganado, ya estás. Y es la programación. La programación, se hablaba mucho de Mecha Ultra y otro tipo de programaciones, pero resulta que ahora está habiendo una programación impresionante con las películas y que se están tragando millones de personas y no son conscientes que les están preparando para un evento que va a venir en breve tiempo. Bueno, pues son cosas que nos deberían hacer pensar mucho y más cuando recordamos el texto que nos dice que el mismo Satanás, ¿cómo se va a manifestar? Como ángel de luz. Por tanto, yo creo que no somos aún conscientes de qué poder va a ser ese
cuando se pueda llegar a manifestar así, de un modo para todo el mundo. Es cierto que podemos ver relatos de estas épocas, de los años 1600, 1700, etcétera, donde habían este tipo de apariciones, como las que vamos presentando a veces, y esto te puede generar dudas de si realmente fue cierto y ocurrió, o fue un invento más de esos que tantas veces ha hecho la Iglesia Católica para generar un tipo de movimiento, ¿no? No lo sabemos, pero sí que da la sensación que muchas veces esto puede ser cierto, porque cuando vas analizando detalles te das cuenta que esto a veces se escapa a un simple invento, ¿no? Bueno, pues son cosas que a nosotros nos deberían hacer plantear que realmente tenemos una labor por hacer para empezar a denunciar estas cosas, evidentemente no en juzgados, pero sí a nivel de predicaciones y a nivel de hablar con la gente por todas partes, para que sepan que esto va a llegar de lleno. Y si antes ya consiguió hacer este tipo de apariciones y engañar, ya veis a cuánta gente, imaginaos ahora, cuando realmente la gente está sin esperanza en este mundo. Y cuando hay algunos que tienen esperanza porque se dicen que son cristianos, resulta que están creyendo ya en todo este tipo de cosas que en verdad es espiritismo. Tenemos una labor que realmente cuando uno la mira humanamente dice, esto es imposible de que lo abarquemos. Es imposible. ¿Cómo vamos a poder dar el mensaje a todo el mundo para que estén atentos y sepan la verdad? Pues como no hable el Espíritu Santo fuertemente y actúe, lo tenemos fatal. En sus manos estamos, Esto también, ¿no? es un plagio, porque tanto los profetas y tal, bueno, ellos veían visiones que a través de Dios se les revelaba muchos acontecimientos, ¿no? Y es muy curioso que esta Santa Margarita, cuando le pasó esto, tenía como 9, 10, 11 años quizá, ¿no? Que ella se enfermó a los 9 años, bueno, entró al convento, me parece que fue a los 9 años, entre 10 y 11 le pasó lo que le pasó. Y yo recordaba, por ejemplo, Ellen de White, que a los 9 años tuvo el accidente y luego después ya a los pocos años ella empezó a tener las visiones. Entonces estamos viendo que hay un plagio, así como será en la segunda venida de Jesús, que también hay ese plagio de Satanás. Y cómo poder reconocer, ¿no?, ese plagio que es de Dios, porque ahora me viene a la mente que hay, creo que fue en un culto o en una escuela sabática que comentaste, que hay uno de los pioneros que también, no sé si era Jaime White, que él vio que le habló, no sé quién, si era el tío o la tía, no lo sé, pero él vio a uno que estaba muerto, no sé, ¿no? Entonces, ¿cómo poder reconocer para todos aquellos que ahora en este momento quizá están entrando aquí por primera vez, cómo reconocer, cómo saber distinguir de esto cuál es de Dios y qué no es de Dios? Bueno, ahora dicho esto, me gustaría recordar que pensáis o recordáis cuando visteis la conferencia cuántas manifestaciones tuvo, qué cantidad. 18. Y 18 es otra forma de decir que 666. Fijaos cómo a veces puede parecer una tontería, pero ya en este tipo de manifestaciones está denotando cuál es el origen de todo esto. No es origen divino. Esa aparición en 18 meses. 18 meses, hasta que le pide que le haga una fiesta, dice, del Corpus Christi, que de ahí viene, ¿no?, esta festividad. Hay una cosa que también a veces vemos como el diablo, por así decir, a veces el falso pueblo de Dios se adelanta al verdadero pueblo en enfocarse en cuestiones súper importantes que a veces nosotros no lo vemos. Aquí recordamos los que hemos visto, bueno, la conferencia, cómo se manifiesta el Sagrado Corazón de Jesús, pero inclusive tenía una herida de la lanza. Tenía la lanza, obviamente al lado derecho. Pero esto no es la primera ni la única vez. El tema de la llaga en el catolicismo es un tema muy central y muy importante durante toda la historia. Y nosotros, el pueblo de Dios, prácticamente hasta que no llegó Ron Wyatt, poco se enteraba de todo esto.
Está en la Biblia, ¿no? El escondero de su poder y por su llaga hemos sido nosotros sanados. El pueblo adventista, el lenguaje lo remarca, pero uno no termina de ver, digamos, bueno, sí, pero recién ahora estamos viendo la importancia, la trascendencia de lo que significa esa llaga, esa sangre del propiciatorio. Pero el catolicismo, nosotros recordamos que en este último tiempo hemos presentado bastantes cosas, inclusive como había lugares en conventos donde las monjas, donde ellas, digamos, meditaban mirando una llaga. Hay muchas apariciones, ha habido muchas apariciones con respecto a esto. Había una santa que Jesús la hacía apoyarse en su llaga y oír su corazón, y parece que oía algo, no sé qué, no cuenta, pero que dice, había una que estaba, por ejemplo, y bueno, también estaba justo el apóstol Juan ahí en la aparición. Entonces le pregunta al apóstol Juan si él había oído lo mismo que ella cuando estaba apoyado en su costado, y como que Juan le dice que sí. Entonces, ¿por qué no lo escribió en el Evangelio? Y dice, no, porque eso está reservado para los últimos días, ¿no? Ahora, sí es interesante porque creo que hasta en las mismas pinturas católicas Juan está reposado en el lado izquierdo de Jesús, me parece, ¿no? Porque Judas, y creo que el lenguaje mismo dice que Judas estaba a la derecha y da toda la vuelta y Juan está al lado izquierdo, pero si no me equivoco, inclusive en la de Leonardo da Vinci y todo, Juan estaría apoyado en la izquierda, pero bueno, más allá. Luego hay otras que místicamente se intercambian el corazón. Jesús le dice, yo quiero tu corazón, ay, pero yo quiero el tuyo, bueno, y se lo intercambian. Pero hay muchísimas cuestiones, con la llaga siempre las ha habido. Y nosotros realmente, si no hubiese sido por Ron Wyatt, un poco ver para creer, no nos enteramos. Y eso también da, es decir, para la persona adventista que quiere ser incrédula y dice, bueno, todo eso ¿qué importa? Pues si el diablo insiste tanto en la llaga, pues es porque algo hay para nosotros. Porque Dios también nos quiere mostrar algo y vemos todo lo que tiene que ver realmente ya con nuestra salvación. Y fijémonos que la llaga va completamente asociado sobre todo a la sangre. Y esos dos factores son la clave para entender un montón de cosas y de esos plagios satánicos que por algo son, evidentemente. Ojalá algún día podamos presentar el tema de la sangre, que yo creo que va a dar para mucho. Tengo aquí apuntado a lo que remarcaste en la conferencia, que hablando del corazón, que hay una relación entre casa y corazón que es una puerta dimensional. Cuando en el adventismo, bueno, dentro del pueblo de Dios, tengo una amiga que no le gusta que diga el adventismo porque me dice, y tú no lo eres. Bueno, me acuerdo. Dice que, bueno, ellos dicen que debemos meditar en la cruz 1 hora, ¿no? Pero claro, como no sé, esto siempre lo hemos hablado y lo hemos dicho muchas veces hasta en la escuela sabática. ¿Cómo vamos a meditar en la cruz si no se les está enseñando lo que significa realmente, lo que hay, la simbología y tal, ¿no? Entonces, si uno solamente se pone a pensar mirando un centro, es como si estuvieras abriendo una puerta dimensional porque estás queriendo ver lo que tu mente está deseando, y como Satanás no va a entrar ahí y quererte hacer ver lo que quieres ver en realidad, ¿no? La verdad es algo muy impresionante. Algo a mí que me impresionó, y el otro día lo estaba hablando con Javi, lo escabroso que siempre son estas apariciones. Un tejido para mí es asqueroso ver una parte de sangre. Soy muy escrupulosa con la sangre. Ver un tejido humano ahí con olor incluso, para mí fue uno de los traumas como niña de padres católicos que me traumó más, porque me acuerdo que me hacían ir a ver Cristos que lloran sangre. Y el olor, les aseguro, es nauseabundo. Gracias a Dios había tanta gente que no llegamos a entrar, pero yo estaba aterrorizada de entrar a un lugar así. O sea, para mí no era algo divino, algo sagrado, era como, yo no quiero ir a ver una cosa de yeso que huele a sangre y sangre muerta, ni siquiera viva. Entonces yo le decía a Javi, a mí estas cosas siempre siendo atea, me causaban repelús, porque no era una cosa que me costaba creer que un Dios de amor, de paz, podría tener manifestaciones tan escabrosas. Y hasta el día de hoy me pregunto, porque ojalá, sé que a ciertas personas con milagros, como decía Angie, es todo divino, mágico, y hay escritos de lenguaje donde dice que él mismo, Satanás, les pone la enfermedad para luego quitárselas, y en el tiempo final va a ser así, esos milagros van a ir así, él va a poner la enfermedad, va a parar la enfermedad y va a ser como un milagro. Pero estas apariciones así con sangre, personalmente a mí me han aterrado, y creo que no me cabe en la cabeza
como pienso ahora también, gracias a Dios, a este mensaje, ¿cómo le puede llegar a gustar esto a las personas? Bien, antes había una pregunta que decía, ¿y cómo podemos distinguir si un tipo de aparición así o asá viene de Dios o es una cuestión diabólica? ¿Cómo responderíamos a eso? A mí, lo que siempre se nos ha enseñado, ¿no? Cuando hacemos el estudio bíblico, a la ley y al testimonio. Y si la aparición resulta de que solo hace algo así, ¿no? Que te muestra un corazón y que te da un mensaje que en principio no parece nada malo. ¿Qué? Es que, claro, en mi caso acabo de decirlo, si me aparece un corazón, yo no pensaría que viniera de Jesús. O sea, creo que Jesús tiene un modo de actuar menos visible. El otro día lo hablamos con los adolescentes, hay ángeles que actúan entre nosotros, pero no se manifiestan, exceptando a los profetas, en forma lumínica, en plan luces, siempre quizás en forma aparente de personas. Trabajan de forma como más oculta. Pienso yo que Dios trabaja de una forma menos visible que los ángeles que va a preparar Satanás. Y me imagino que la forma de trabajar de Dios no es por los sentidos. Va más a nuestro corazón, a nuestro pensamiento. Es verdad que las apariciones, generalmente del diablo, lo que decía Rocío, siempre como que no son iguales, ¿no? Pero sí se aparece, en la Biblia tienes, por ejemplo, al apóstol Juan en Apocalipsis, por eso 2 veces se arrodilla ante él. Y también hay a otros personajes antiguos que se aparecen, pero que digamos que hay ángeles que sí se han aparecido de forma muy gloriosa, ángeles de Dios. No siempre se han aparecido como simple ser humano y ya está. También se han aparecido con gloria, digamos, los ángeles. Y ahora yo pregunto también, y cuando Ron Wyatt dice que se le aparece Jesús en ese momento tan crucial para que él pueda encontrar el Arca de la Alianza, algunos pueden decir que una de dos, o que se lo inventa, o que se había vuelto loco, o una tercera, que eso en verdad era una manifestación satánica. ¿Qué respondemos ante eso? Entonces, antes tú has dicho algo muy importante, a la ley y al testimonio. Y es cierto que no conviene con ninguna aparición demoníaca entablar un diálogo. Pero si durante el mensaje que se da hay algo que vemos que ya no cuadra, automáticamente debemos utilizar eso, a la ley y al testimonio. El mensaje que le dio a Ron Wyatt, fijaos que es un mensaje de aliento para que siga adelante, para encontrar algo que iba a ser trascendental para la fe, que gracias a Dios hemos podido recuperar con cosas que la Iglesia Adventista ni se había imaginado muchas veces, ¿no? Aunque Ellen White habló mucho y escribió mucho, hay detalles que parece que estando allí no estaban. Y gracias a lo que Ron vivió, nos ha servido para poder recoger toda esa experiencia y saber que verdaderamente todo el sistema que Ron Wyatt tuvo que utilizar para llegar hasta el arca y para encontrar otras cosas realmente fue guiado por Dios. Si ese mensaje hubiese venido de Satanás, ¿creéis que Ron Wyatt hubiese sido, bueno, mejor dicho, yo lo plantearía distinto? Si esa aparición hubiese venido de Satanás, ¿le hubiese llevado a Ron Wyatt a seguir adelante a pesar de la adversidad, para que siguiera acabando, para que encontrara el Arca de la Alianza? Porque eso iba a echar por tierra mucha de la palabrería de Satanás. Entonces Satanás no iba a echarse piedras sobre su propio tejado, ¿no? Bueno, hay cosas que debemos acompañar de lógica con, además, un escrito está, a la ley y al testimonio. Y ahora, bueno, yo no sé si a vosotros os ha pasado alguna vez. Yo a lo largo de todos estos años he recibido muchos comentarios, muchos escritos de personas que me decían, pero muchos, que se les había aparecido Jesús.
Sí, no ya la Virgen o santos o marcianitos o tantas cosas más, sino el propio Jesús. Y los mensajes que a veces les daban eran mensajes que dices, hombre, se ve de una hora lejos que esto de Dios no viene si es que es verdad, ¿no? A veces ciertamente veías que eran problemas o mejor dicho, personas con problemas mentales potentes, ciertamente, ¿eh? Siempre recordaré de una persona que me decía que ella estaba embarazada con el niño Jesús dentro y que tuvo persecución por parte de entes malignos y por parte de sociedades secretas y demás para exterminarla a ella y a la criatura para que no naciera Jesús. Bueno, claro, hay una serie de cosas que dices, hombre, realmente aquí ves que tiene un problema grave, ¿no?, esta persona. Pero hay veces en que han sido manifestaciones de no siempre aparición directa, sino en sueños, revelando cosas en sueños. Bueno, pues a veces podemos saber que eso proviene de Dios y a veces no podemos determinarlo de buenas a primeras. Es necesario que pase un poco de tiempo para poder determinar según con qué detalles si eso proviene de Dios o no. Pero evidentemente no a todo el mundo le podemos decir cuando ha tenido una aparición crística, aunque sea en sueños, decirle, eso es falso, eso no es así, porque primero debemos analizar bien si eso es así o no, porque imaginaos que sea algo verdaderamente que viene de Cristo y tú le digas que eso viene de Satanás, ¿eh? Realmente sería fatídico. Bueno, pues no podemos aventurarnos rápidamente muchas veces a decir esto no proviene de Dios. Cuidado, analicemos bien las cosas y sobre todo en oración, ¿eh? Porque si no oramos podemos pifiarla. Y es algo que debemos tener siempre muy presente porque ya os digo que realmente no sabéis la cantidad de personas que hay con este tipo de comentarios. Sí, yo voy a contar un pequeño testimonio porque yo creo que a la corta o a la larga Dios nunca nos va a dejar en tinieblas con respecto a poder reconocer de dónde vienen las cosas, ¿no? Pero es verdad que a veces cuando tú hacías la pregunta, bueno, ¿y cómo uno saber, no? Y hiciste lo de Ron White, claro, me vino el pensamiento a veces, me vino ese pensamiento de que, bueno, Dios si estás haciendo una obra que tiene que ver con la ley de testimonio, Dios te va a alentar a seguir. Pero yo la otra vez les contaba algo que me pasó a mí. Cuando yo conocí el adventismo, yo estaba reuniéndome con gente evangélica, yo no llegué a bautizarme con ellos, no iba los domingos a la iglesia, pero me reunía en grupos y había pastores. Y claro, y ellos cada vez más van por el tema muy milagroso, ¿no? Y era normal para ellos, y muchos que no hablaban lenguas, bueno, hablaban en lenguas y otros hacían sanidades y otros expulsaban demonios y las historias eran reales, no eran inventos. Yo no, porque yo realmente no me venía nada de eso porque no me interesaba, yo quería entender la Biblia, yo lo que quería era entender la Biblia. Bueno, en un momento, y ellos estaban haciendo todo el rollo de lo que es oración profética, orarle a Dios para que te dé profecía y profetizarse unos a los otros. Yo en ese momento es cuando conozco el adventismo, hace unos años atrás, y es cuando conozco el adventismo. Claro, y para mí fue impresionante porque yo empecé a entender la Biblia, que era lo que a mí me interesaba, profecía, doctrina, y para mí era todo impresionante. Claro, al principio te cuesta creer, es todo un proceso hasta que te das cuenta que esa misma gente, que son tus amigos y que tú bueno, a ver, no quiero cuestionar la integridad de cada uno, pero que tú ves que son cristianos, de pronto es igual, todo eso es del diablo. Ya, después lo ves. Pero claro, en ese momento que yo estaba abriendo los ojos y ya me cuestionaba que si eso era de Dios o era del diablo, tenía más pinta del diablo, en una reunión con ellos, es decir, entonces se pusieron con el pastor todos a profetizarme a mí, con respecto a lo que yo les estaba contando de las verdades que había encontrado. Adventistas, todo, claro, ya sabemos que a los adventistas mucho no les va. Cuando me van a profetizar, claro, yo lo pregunto así, la gente pensará, bueno, te habrán dicho, no, salte de ahí, no. Y yo era lo que me esperaba, pero fue todo lo contrario. Me alentaron a seguir. Pero yo, mientras me iban profetizando, notaba que todas las profecías, bueno, mientras ellos me hablaban y me alentaban, que ahora sí, que he encontrado, que has llegado, que has encontrado el agua de vida. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo me pueden estar diciendo esto? Si va contra sus doctrinas, va contra su... Pero había algo que yo empecé a darme cuenta. Todos me estaban inflando el ego. Tú te lo has ganado porque yo te veía, que tú luchaste, que tú te dejabas la vida en cada paso. Me recordaban historias de que...
había mucha de la historia cuando yo que había, bueno, atravesado toda Latinoamérica en bicicleta y miles de kilómetros en el desierto, entonces aprovechaban eso para inflarme el ego. Y yo ahí es cuando dije, esto es todo el diablo. Esto es todo el diablo, pero no de la manera que yo me iba a esperar. Me estaban animando a que siga, pero inflándome el ego. Bueno, y quizás la prueba más clara de que esto era así es que ¿cuántos de ellos te hicieron caso y siguieron la verdad? Evidentemente no venía de Dios, está claro. Yo quería comentar ahora que, bueno, que Javi dice eso precisamente y que tú hacías esa pregunta, ¿no? ¿Cómo podíamos o qué le contestaríamos nosotros a una persona que nos dice que ha visto una aparición crística, que se le ha aparecido en sueños y toda esta cuestión? Realmente que creo que nosotros no somos conscientes del engaño tan brutal que ya se está haciendo, pero que nos vendrá. Es por eso que Elena White pone todas estas cuestiones del espiritismo como una cosa tan grande, porque creo que los adventistas del séptimo día, ahora que lo dice, siempre se ha dicho, bueno, que si te aparece un muerto, pues claro, sabes tú que el muerto está y toda la cuestión, ¿no? Pero es que esto irá más allá, aparte de que ya vemos el ecumenismo que está entrando dentro de la iglesia adventista, ¿no? Estamos viendo cómo las doctrinas, cómo los pilares de la fe adventista están siendo removidos. Llegará un momento, porque ya hemos visto personas que ya no saben ni distinguir lo de la inmortalidad del alma. Hay personas que se les muere alguien o yo qué sé, y tú escuchas adventistas decir, bueno, que Dios lo tenga en su santo seno. Y dice, a ver, vamos a ver, ¿cómo soy adventista, no? Creo yo que la muerte es un sueño. ¿Y cómo me pongo a decir este tipo de cosas? Entonces ahí estamos viendo la falta de información, la falta de llenar a los adventistas de ese conocimiento, porque ahora, ¿qué es lo que se dice? Cristo te ama y tú sé un ejemplo donde vayas, sirve a los pobres, sirve a sirve a tu vecino y ya está. O sea, ese es el mensaje que hoy la iglesia adventista llena absolutamente todo. El hablar de profecía, el hablar de decir que de cómo el espiritismo irá cada vez peor, que cómo el diablo está engañando, todo lo que estamos diciendo aquí, ¿dónde lo escuchamos en la iglesia adventista? Alguno que otro, pero son contados y no te cuentan también toda la verdad. Entonces estas personas creen que cuando hay este tipo de manifestaciones, que a veces no serán de los propios muertos, a veces serán de mismos ángeles, incluso pueden aparecérsele Cristo, como ya hemos visto que a Víctor le escriben, y cuántos no he leído yo de esto. Entonces, es brutal el engaño y de que no se es consciente de que si no se está con la unción del Espíritu Santo, si no se está constantemente estudiando, si no se está constantemente orando, porque la oración es tan importante, porque es la forma en cómo tú recibes el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo quien te indica a ti una cosa que es cierta, una cosa que no es cierta. Pero como hoy en día simplemente Cristo te ama y ya está, con eso tú te vas a defender cuando se te aparezcan ángeles malignos haciéndose pasar por Cristo o haciéndose pasar por ángeles y te digan media verdad y media mentira. ¿Lo sabrás identificar? Es que no se pone a pensar en eso. Incluso nosotros deberíamos de temblar, porque es que el poder y el engaño que hay satánico es impresionante y que únicamente nos puede cubrir el poder de Cristo. Pero si no estamos en esa oración personal, si no estamos viendo todos estos temas y viendo cómo el engaño va cada vez a peor, es que difícil lo tenemos y vamos a caer redonditos en esos engaños. Por eso es tan importante este tema y es muy triste que dentro de la iglesia adventista se diga, deja de hablar tanto de esto y de lo otro, que ya eso, tú tienes que hablar de Cristo y el diablo a un lado, ¿no? El diablo no importa. Bueno, así van a quedar cuando venga el engaño. Sí, está claro que
además, nosotros a veces pensamos y esperamos que nos aparezcan de tal manera y nos digan tal cosa y nos vienen, siempre nos sorprenden. Pues un poco lo que yo contaba. Pero hay algo que, a ver, yo quiero hacer una pregunta al que quiera responder, pero aquí especialmente a Víctor. Hay una zona, hay un lugar o una religión donde está habiendo muchas apariciones, no solo de María, pero de Jesucristo, que es en el mundo del Islam. Esto especialmente los adventistas no nos enteramos, pero en el mundo evangélico están muy al tanto. Y la mayoría de la gente que tiene apariciones se hacen evangélicos, van tomando esas líneas, tipo evangélicos católicos, pero digamos en el mundo del Islam hay muchísima gente de hace ya unos años. Es como que está viendo la otra lluvia tardía, por así decir. Pero mucha gente que están soñando con Jesús y esto, claro, y se están pasando al cristianismo. ¿Cómo las tomamos nosotros? Porque uno dice, bueno, pueden servir para que después, quizás sí, ¿no? Pero ¿cómo podemos discernir de dónde viene todo esto? Porque está viendo muchísimo, muchísimo. Los evangélicos son los que están muy al tanto de esto. Bueno, esto les está pasando también a los judíos. ¿Sí? Judíos que están teniendo apariciones de Jesús y que les lleva al cristianismo. E incluso algunos de ellos son potentes dentro del mundo judío. Bueno, pues realmente sabemos que van a haber manifestaciones que en el último tiempo van a ayudar a que haya personas que se conviertan a la fe. Pero luego falta hacer una comprobación. Si esas personas, cuando se les presenta la verdad total que esta visión no les ha llevado, la aceptan o no. Porque entonces lo que hacen es llevarlos a un ecumenismo. Es una trampa perfecta, desde luego. Pero es impresionante lo que tú dices, porque realmente está habiendo un movimiento que sorprende. Yo no sé si recordáis también, hace ya bastantes años, hubo una mujer de Laos, si no recuerdo mal, que tuvo una visión de Jesús y ella era un budista. Y le dio todo un mensaje para que fuera al final hacia Estados Unidos a encontrar la verdad a una cierta iglesia y que ella después tenía que publicar El conflicto de los siglos y llevarlo a su país. Y eso, en el momento en que aconteció, no recuerdo muy precisamente toda la historia, pero causó un gran revuelo dentro de la iglesia adventista. Y mucha gente decía, como siempre hay gustos para todo y opiniones para todo, que esa mujer se lo había inventado todo para coger protagonismo, que era una don nadie y ahora quería tener un puesto de no sé qué. Bueno, la señora, poco a poco, o rápidamente, mejor dicho, fue desapareciendo del panorama. Solo sabemos que sí publicó Los conflictos en su país y que ya pasó al anonimato. No he sabido nunca nada más sobre esta cuestión. Si realmente esas opiniones de que esta señora estaba haciendo esto por ego y por tontería, realmente no cuadra con lo que pasó. Pero esto, una vez más, nos da que pensar que sí hay movimientos de apariciones, de manifestaciones en sueños, en visiones o como sea, para que las personas puedan reaccionar a la verdad, incluso siendo de culturas o religiones totalmente paganas. Pero claro, el Señor hace esto y el diablo no va a hacer también lo mismo para confundir. Bueno, evidentemente si hay una aparición que en realidad es Jesús, no va a ir en contra de la palabra de Dios para saber si es de Dios o viene de Satanás. Pero, no sé, yo me pregunto, las personas que han tenido apariciones Cristo se les ha manifestado por un sueño que lo han visto, ¿recuerdan cómo era Cristo en su aspecto físico? Si en realidad de Dios, o miran como una luz, como un resplandor, o físicamente, porque yo creo que Ellen White, cuando ella no recordaba en sí cómo era físicamente, ¿cierto? ¿O sí? ¿Pueden describirlo como es entonces? Esos de personas que no comentan cómo es Jesús, o sea, dicen que han tenido esta manifestación y ya está, y hay personas que sí lo describen, y lo describen de un modo muy característico, como es costumbre, y tal como recordemos que Ellen White tenía un cuadro en su casa, y eso lo mostramos también en conferencias más de una ocasión, que ella vio una ilustración de un autor y dijo que es lo más parecido al auténtico Jesús que ella había visto, ¿no?
O sea que, bueno, y en otros lugares lo describe con su barba. Bien, pues sí, hay momentos en que se muestra así y hay momentos en que Satanás, ahora uno ya piensa en un futuro y dice, vale, sabemos esas apariciones de antaño con este catolicismo y todas estas cuestiones, ¿no? Pero Satanás cuando aparezca vendrá ¿cómo? ¿En qué forma? ¿En qué forma? Para engañar, ¿qué es lo más fácil? También simular la misma apariencia, ¿no? Claro, no vendrá de marcianito verde, ni vendrá en forma de cigarrillo, evidentemente vendrá de la forma en que estamos mentalizados, que es Jesús, y que las descripciones dan. Hay personas que dicen, no, esto es un tipo de ilustración que se hizo, pero es totalmente falsa, Jesús no es así. No, pues va por este sentido. Y eso debemos conocerlo porque realmente, ¿cómo va a hacer caer a la mayor parte del mundo si no? Bueno, pues son cosas que hemos de aprovechar, los conocimientos que Dios ha permitido que tengamos a nuestro alcance para poder defender la creencia auténtica y sacar a muchas personas del error, sobre todo ante tanta manifestación satánica que ha habido, hay y habrá. Y bien, ¿sí? ¿Quieres decir algo más? Sí, a ver, nosotros sabemos que Jesús, el auténtico, Él es soberano, Él puede aparecérsele a quien quiera cuando quiera, ¿no? Y de vez en cuando lo hace. Es verdad que había un político muy famoso en Argentina que decía, Dios tiene prestigio porque se aparece poco, ¿no? Sabemos que el diablo a veces utiliza más esto todavía, digamos, hace mucho más apariciones que lo mismo que lo que hace Dios. Pero habría que tener en cuenta también a nosotros, los adventistas, también discernir dentro del adventismo, porque yo recuerdo de un pastor, cuando yo conocí el adventismo, había un pastor dominicano muy famoso, debe ser el más famoso de todos los dominicanos, que a mí me traía en confusión, digamos, ¿no? Porque él tenía una forma de predicar, el hombre es muy talentoso, pero tiene una forma de predicar muy a lo evangélico. Digamos, yo me acuerdo cuando iba conociendo el lenguaje y decía, bueno, cómo hay que predicar, cómo los temas que hay que tocar, digamos, en el púlpito, como diciendo, bueno, siempre hay que apuntar a la segunda venida de Cristo y varias cosas, ¿no? Lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer. Y igual intentando matizar, ¿no? No llevando, porque a veces se coge una sola cita y ya se hace una doctrina. Pero yo veía que este hombre no hacía eso. Digamos, no hacía lo que el lenguaje decía que hacer y sí hacía mucho lo que el lenguaje decía que no había que hacer. Pero sí este hombre... y él lo decía, y yo conocí a una persona en la iglesia que había estado con él en República Dominicana, había sido su pastor y conocía, y era un hombre de muchísimas apariciones de Jesucristo. Aparte de muchas cuestiones muy milagrosas también, ¿no? Pero y a veces él contaba, y empezaba a contar y dice, bueno, no, ¿qué les voy a contar? Y el pastor ¿no? Pero como que solía tener a muy común que Jesús se le aparezca, digamos, muy común. Y a veces, bueno, a mí me costó entender, porque así cuando yo venía al evangélico tuve que entender de que todo eso era del diablo, todos esos prodigios, todo era del diablo. Es verdad que siempre me puso un poco, me daba un poco de no sé qué, por eso nunca me quise meter en buscar hacer todas esas cosas, yo quería entender la Biblia. Pero luego, cuando conocí el adventismo, este tema me chocó, porque digo que aquí también lo mismo. Y claro, ¿por qué no? Pero bueno, digo, tampoco porque seamos adventistas no vamos a creer a cualquiera que se le aparece Cristo, decía, bueno, como es adventista es Cristo, ¿no? Como guarda el sábado, porque puede ser que no también. Bien, pues vamos a terminar. Bueno, antes una idea, un concepto. No sé si los que habéis seguido las conferencias durante tanto tiempo, especialmente los temas de puertas dimensionales, os habéis dado cuenta que hay muchas apariciones de Cristo, entre comillas, que generan en las personas que lo han visto los estigmas de la cruz. ¿De verdad alguien piensa que el Señor sería tan graciosillo de hacer esta mala broma para que le salgan estigmas sangrando por todos lados y demás? ¿Realmente esto proviene de Dios? Una auténtica barbaridad, porque sí, lo pasan muy mal, ¿eh?
Bueno, también es curioso cómo este tipo de apariciones a las personas que les pasaron de antaño, todas describen lo mismo, que no solo el tema de enfermedades, sino que también tenían oposición directa por parte de las personas de su convento o de su monasterio o de su superior en la iglesia. ¿Y por qué? Pues porque había personas que no veían claro que eso proviniese de Dios. Y luego resulta que la historia siempre termina muy bien, que se lo han hecho pasar fatal, pero tienen que reconocer que lo suyo es muy milagroso y a partir de allí empieza una serie de gente a ir detrás de esta persona porque manifiesta ciertas cosas, otros dones y ya la creen a pies juntillas, o sea, ciegas. E incluso llegan a generar movimientos eclesiásticos muy potentes. Bueno, pues evidentemente son formas que el diablo ha llegado a utilizar para poder arrastrar a muchísimas gentes a cuestiones que realmente tienen que ver de inicio con espiritismo. Y fijaos qué fácil, mezclar ese tipo de espiritismo con un cristianismo, que de hecho ese es el catolicismo. Por desgracia, tantos católicos no tienen ni idea aún de eso, ¿no? Bien, si no queréis añadir nada más, vamos a dar paso a las preguntas. Lina, ¿hay alguna pregunta, alguna cuestión de alguien? Aún no. Abrimos esto. Si alguien quiere preguntar algo o comentar alguna cuestión, por favor, que lo escriba ahora. Nos lo va a leer Lina e intentaremos responder. Mientras, deciros que el próximo programa que hagamos sobre coloquio, La Llave, va a versar sobre lo que estoy presentando ahora de las hermanas Fox. No hemos terminado aún, hemos presentado ya algunos temas, vamos a presentar algunos datos más en seguramente 2 conferencias más y nos va a dar que pensar y mucho, sobre todo cuando os llegue a mostrar una imagen que a mí me sorprendió, yo no sabía que eso estaba ligado de ese modo tan directo. Pero ya os digo que os vais a sorprender y mucho, porque una vez más entenderemos mucho mejor aún cómo todo va vinculado y de qué modo tan satánico, a través no solo de un tipo de movimiento espiritista, sino de otro movimiento que teóricamente dicen que nada tiene que ver con espiritismo, pero que va plenamente ligado a ello y del cual hemos tratado ya muchísimas veces a lo largo de todos estos años. Ya lo veréis. ¿Hay pregunta? ¿Tienes micro para poder leerlo? ¿Un micro de esos de mano? ¿No hay? Si no, ¿sí? ¿Está conectado el botón? Dice una aquí, la primera. ¿El diablo necesita de portales dimensionales para aparecerse? El diablo utiliza cosas para parecerse y evidentemente él no necesita muchas cosas para parecerse, solo necesita que Dios le dé permiso. Pero es cierto que utiliza ciertos factores que le son propicios para poder hacer eso y desde luego lo utiliza y mucho, como hemos visto a lo largo de tantos temas de puertas dimensionales. Unas ciertas horas por la noche, sobre todo, una serie de símbolos, una serie de no solo hechos, sino de frases también, sí. O sea que sí, necesita también de eso. Y sobre todo lo va a necesitar en un cierto momento para hacer su aparición estelar. Hay una que dice, yo creo que es que no entendió, pero dice, gran persecución versus el catolicismo, no la entendí. Dice. Gran persecución versus el catolicismo, no lo entendí. Que dentro de la propia Iglesia Católica hay una persecución interna y habrá una persecución externa sobre ellos. La parte interna es la que hay ahora de una división, de unos que son pro Papa Francisco y otros que son todo lo contrario. Hay una disputa tremenda por el poder. Y la otra es que ellos tienen profecías que aplican a ellos mismos, en los cuales la Iglesia Católica va a ser perseguida o bien por ateísmo, dicen unos, y otros por el Islam. Con lo cual ya sabemos lo que va a pasar y cómo evidentemente todo esto va a favorecer que el papado se traslade a Jerusalén.
Ok, dice otra. Cuando la Biblia dice vendrán falsos cristos, ¿en estas manifestaciones aparece Satanás personalmente o solo en 2030? Satanás se ha aparecido ya en más de una ocasión. Todos recordamos cómo precisamente se manifestó ya en los tiempos de Jesús, en las tentaciones. Lo ha hecho también, si retrocedemos más, a la época de la muerte de Moisés, luchando por el cuerpo de él, de Moisés, con Cristo. Y puedo deciros que sé de una experiencia de un adventista en Zaragoza, en España, que también tuvo una aparición de Satanás en persona. Por tanto, no solo va a ser en el momento culminante en que él se muestre como haciéndose pasar por Jesús. Hubo una experiencia de un hermano adventista en Zaragoza que él no era adventista, su esposa sí, y quizás os va a poner un poco de repelús lo que os voy a decir. El marido siempre se burlaba de su esposa y se burlaba de que hubiese el diablo, y llegó a decir un día, pues si el diablo existe, que venga. Se puso muy chulo, ¿no? Y esa misma noche estaban los dos en la habitación y hubo como un relámpago tremendo con un trueno brutal. La balconera de su habitación se abrió de par en par y una figura oscura apareció allí y dijo, estoy aquí, ¿qué quieres? Pues esa persona se hizo adventista. Entonces, bueno, una vez más dice uno, ¿y por qué se muestra así para que esta persona se haga adventista? De esto se habló mucho, en España se habló mucho, porque fue algo muy potente. Realmente yo no sé si esa persona ha seguido en la fe o no, no tengo ni idea de si ha aceptado más verdad o no de la que inicialmente tuvo, no sé si aún vive o no, no tengo ni idea, pero sí, Satanás se ha aparecido en más de una ocasión. Sí, hay una historia, es famosa, es muy conocida. Es un poco difícil ahora discernir qué es realmente lo que fue, quién fue, lo que pasó. A veces lo hemos comentado con Víctor. Quizás en algún momento, si Dios quiere, se hablará en el ministerio algo, si se da más luz. Pero hay alguien que anduvo caminando por la tierra hace como unos 1000 años en el continente americano. Más que todo la parte Centroamérica y lo que es la parte inclusive centroamericana de México. Un personaje que los mayas le llamaban Cuculcán y los aztecas Quetzalcóatl. Inclusive era un personaje que estaba profetizado. Ya en las pirámides más antiguas de América, que no se sabe quién las hizo, la de Teotihuacán, ya estaba profetizado. Le llaman la serpiente emplumada. Es un poco misterioso. Se fue, dijo que iba a volver, aparentemente era tipo blanco, de pelo largo y barba. Es algo que es difícil saber si fue algo humano o realmente una aparición impresionante, no solo en un instante, sino prolongada en el tiempo de Satanás. Pero bueno, eso queda ahí, quizá algún día tengamos más luz, pero puede ser que haya cosas todavía que poco sabemos de apariciones satánicas. Bueno, dice otra aquí. En la mezquita de Al-Aqsa existe un portal dimensional. En la mezquita de Al-Aqsa no sabemos si existe un portal dimensional, pero sí muy cerca de allí, y por eso recomiendo que veáis las conferencias que presentamos sobre Ron Wyatt, los descubrimientos arqueológicos de Ron Wyatt, porque él cita que sí hay una puerta dimensional muy cerca de allí. Él mismo lo cita, no sé si lo recordáis. Os emplazo a ver eso porque realmente vale la pena. Los agentes de Satanás vendrán a nosotros haciéndose pasar por hermanos que se creen que tienen la verdad y querrán hacernos caer a los mismos escogidos. Bueno, eso no van a ser demonios en sí, haciéndose pasar por hermanos en la fe, sino que van a ser hermanos que ya no serán hermanos, serán primos en la fe. Y evidentemente no serán demonios, y sí, eso ya lo hacen y lo harán hasta el final, hasta el punto en que, recordad lo que presentamos, las palabras de Jesús que dijo, el hermano entregará muerte al hermano, y no está hablando precisamente de cualquier persona por este mundo, sino de hermanos en la fe. Y bien, sobre eso ya tenemos alguna experiencia, sí. Los demonios que se aparecen en forma humana, ¿lo hacen de una forma puntual o pueden llegar a desarrollar una vida humana entera aquí? Ellen White llega a describir cómo hay demonios que conviven a veces entre los hombres y que a veces han estado en cuestiones políticas.
y en decisiones muy importantes que se han hecho sobre la nación, pero a su vez los ángeles de Dios también. O sea que, bueno, hay cosas que parecen ciencia ficción si lo miramos muy fríamente, pero cuando vemos la lucha espiritual y lo que hay en juego para toda la humanidad, evidentemente eso es así. Dice, hermano, ¿tendrá algo que ver el canal Fox con las hermanas Fox? No tengo ni idea, ni la más remota idea. Se han animado a hacer preguntas, ¿no? Al final. Otra, ¿Satanás puede tener acceso en nuestros sueños aunque oremos por ello o es solo por una puerta dimensional? El lenguaje lo dice muy claramente que Satanás puede influir en nuestros sueños y eso lo hemos comprobado todos. Bueno, todos no sé, yo personalmente sí, y muchas veces. Del mismo modo que puede hablar el Señor, puede hablar también un demonio, y liártela. Te hacen una pregunta a ti. Víctor San Vincent, estoy comenzando a escuchar su programa. Personalmente, ¿ha tenido alguna experiencia de aparición o milagro? Pues sí, unas cuantas. Y si va viendo lo que he ido presentando, en algunos lugares cito algo, sí. Y hay una... En la Torre de Babel, en la cúspide, había un templo, dice, con un portal para apariciones de ángeles caídos. ¿Esto habrá cuando se construya el tercer templo? Bueno, la Torre de Babel, hubo una descripción de lo que había en la cúpula, aparte de un templo, y que Ron Wyatt pudo apreciar cuando hizo ese sobrevuelo, precisamente donde estaba la Torre de Babel, en Turquía, en un río, precisamente. Y lo que nosotros vimos, además, también lo corrobora, y es que en una de las piedras de las anclas de allí de Turquía se veía una torre de Babel y arriba como un obelisco. Y algunos incluso podían especular que cuando se buscaba sobrevivir no era solo hacer un obelisco, sino que podía ser algo, un objeto que volara y tipo cohete, para que nos entendamos, y escapar de la destrucción aquí por agua. En el monte del templo, si habrá esto así, no lo sabemos. ¿Satanás conoce nuestros pensamientos? Satanás no puede leer nuestros pensamientos, pero puede intervenir en ellos e interferir, eso sí. Y lleva 6.000 años y siempre sabéis ese dicho que dice que el diablo sabe más por viejo que por diablo, ¿no? Y es cierto, él conoce, él y todos los suyos, los ángeles caídos, que han estado con nosotros desde que hemos nacido, sabe muy bien nuestras reacciones, nuestras miradas, nuestros rostros, los ceños, fruncidos o no, etcétera. Sabe que con todo ese tipo de expresiones, sabe lo que estamos pensando, aunque no lo pueda leer. Pero también es curioso cómo últimamente, y esta misma semana aparecía otra vez una noticia de este tipo, se han llegado a inventar ya los científicos un sistema que dicen para leer la mente. Satanás no puede hacer eso, pero fijaos cómo está intentando utilizar la tecnología para poder minar también las mentes en este sentido. En fin, que gracias a Dios que aún nos blinda un poco, pero si no estamos con él, ya veis qué fácil es que el diablo, si destruye la mente, ya nos destruye totalmente. ¿Satanás puede tener acceso a nuestros sueños o es una puerta dimensional que nos quedó abierta? Satanás puede tener acceso a nuestros sueños. Y la puerta dimensional que nos pueda quedar abierta es si nosotros hemos estado en cuestiones de espiritismo, sabiéndolo o no. A ver, esto lo ha presentado especialmente Ángel, el tema del sistema de activación reticular, que hay ciertas cuestiones que es lo que hace que esa puerta se abra. Claro, cuando dormimos, eso es como que si Dios no nos protege, Satanás podría entrar como quiera, porque está abierto. Lo que pasa es que Dios nos protege. Creo que es algo así, ¿no? Recordemos que durante la noche el sistema de frecuencia mental varía
y hay un momento, especialmente sobre esas 2 y pico, 3 de la madrugada, que es cuando suele pasar precisamente este tipo de manifestaciones satánicas. Y es debido a que nos baja esta frecuencia y Satanás tiene un acceso muy fácil a nuestra mente. Disculpen, eso de puertas dimensionales no habla la Biblia. Están hablando de cosas que nunca he escuchado en la iglesia adventista. Bueno, si no has escuchado eso en la iglesia adventista, no te debe extrañar, porque en la iglesia adventista no se hablan de muchas cosas que existen. Y deberíamos ver lo que escribe Ellen White al respecto, todo lo que hemos mostrado en estos temas de puertas dimensionales. Si te pones a verlo desde la primera a la última conferencia, encontrarás explicaciones a todo ello, y no es invento nuestro para nada, en absoluto. Poneos a estudiar la Biblia en mano, en oración, y veréis si no hay puertas dimensionales, sí o no, con una claridad rotunda. Y hemos citado a Ron Wyatt. En la iglesia adventista has oído hablar de Ron Wyatt, ¿verdad que no? Y si has oído es para hablar pestes, seguramente, ¿no? Pues mira lo que descubrió este señor, gracias a Dios, y verás cómo él habla de puertas dimensionales también. Mira a Roger Murnau, un adventista canadiense, como también expresa lo mismo después de haber estado en una sociedad secreta de lo más alto en Canadá, y todo lo que acontece al respecto y toda su experiencia, y como también la iglesia adventista le dio portazo, y tantas cosas más. Por favor, no os conforméis con lo que os digan desde los púlpitos. Y yo he llevado toda mi vida en la iglesia adventista. Tengo 57 años. Entré a los 7 años. Ahora hace unos años que ya no estoy porque me echaron, evidentemente, claro. Porque no les gustaba que habláramos de estas cosas, de estas y tantas más. Pero un servidor se dedicó a estudiar cada día la palabra de Dios, los escritos de Ellen White, y a ver también esos plagios satánicos. Y gracias a eso puedo estar presentando estos temas que en la iglesia adventista, mutis absoluto, silencio absoluto. Y así está la iglesia, que no se enteran de nada y están llevando a tanta gente a la perdición de cabezas. Poneos a estudiar por vosotros mismos y olvidaos de teología y de tantas mandangas más que os están regalando a los oídos y que no os dicen nada de la verdad, especialmente para este último tiempo. Y perdona que me ponga serio con esto, pero es que ya llega un punto que dices, basta. ¿Tenemos cabeza propia? Sí. Pues utilicémosla en oración y a estudiar lo que en la iglesia no te dicen. Y verás que luego dirás a los tuyos en la iglesia también, vaya, ¿y por qué no nos habéis hablado de nada de esto? Recordad qué dirá la gente al fin de los tiempos. Y vosotros que sabíais estas cosas, ¿por qué no nos habéis dicho nada? Pues aplicadlo. Porque no podemos desconocer las artimañas de Satanás. Y eso también lo dice el apóstol Pablo y la hermana White. Eso que la Biblia no dice, que claro que la Biblia lo dice. La Biblia habla de puertas. Casa de Dios y puerta del cielo. Puerta. Yo estoy a la puerta y llamo. ¿La puerta qué? De nuestra mente. Solamente ahora es una terminología moderna dimensional. ¿Acaso Ellen White no habla, por ejemplo, de magnetismo? La Biblia no habla de magnetismo, esa palabra seguramente no existía, pero claro que la Biblia habla de estas puertas. Solamente en nuestro lenguaje ya más moderno se habla puerta dimensional, se le agrega esa palabra, pero es lo mismo cuando muchas veces en la Biblia habla de ciertas puertas, como la puerta al cielo, una puerta dimensional. Y cuando se habla de dimensional, es en referencia básicamente a que hay demonios entre nosotros, como hay ángeles de Dios, y ¿verdad que no los vemos? Porque no están materializados en nuestra dimensión, ellos se mueven en otro ámbito. No vemos manifestaciones de extraterrestres y demás, y ovnis y esas cosas. ¿Por qué los vemos solo a veces y en ocasiones? Porque se mueven en otra dimensión. Cuesta entender esos conceptos, ¿verdad? Pues es lo que hay. Y si no captamos estas cosas que hay, que no solo es ciencia ficción de películas tantas veces, pues no vamos a entender nada de la palabra de Dios, pero nada de lo esencial para el tiempo final. O sea que de aquí os insto a todos a que os pongáis a estudiar la palabra de Dios, que empecéis a ver todo lo que hemos presentado en orden desde el principio al final y veréis qué cosas no os dicen en la iglesia adventista y que podéis confirmar por vosotros mismos. Habían 3 preguntas más. ¿Hay demonios en el interior de la tierra? Bueno, a ver, hay personas que entienden que sí, que hay demonios en el interior de la tierra, otros dicen que no. La palabra de Dios habla de que hay algunos que están en el abismo
y muy atados y bien atados, porque si fueran dejados libres arrasarían con el planeta prácticamente, y el Señor no lo permite. Aparte de esto, no sabemos más. Lo que está claro es que no hay demonios haciéndose pasar por extraterrestres que han venido y que haya habido unos que los hayan visitado en la tierra hueca y tantas cosas más. Dice, ¿los demonios son ahora inmortales? Por ahora sí, por ahora no mueren, van a ser destruidos, pero por ahora están vivos. ¿En qué parte de la hueste celestial están los demonios? ¿Están en algún planeta cercano? Sabemos que están en los lugares celestes, no se nos dice dónde. ¿Dónde exactamente? A saber. Algunos, bueno, y en mitología, de hecho, lo que se habla tantas veces es que es en Venus, pero no lo sabemos a ciencia cierta. Ciertamente sí que sabemos que están en alguna parte de nuestra atmósfera o un poco más arriba, pero que estén mucho más allá no tenemos ni idea. La última que tengo aquí. Si algún pariente ha estado en cosas de espiritismo, ¿puede ser afectado algún familiar que conviva con ellos? Sí, por supuesto. En el momento en que ha habido un pariente que está contigo, que ha estado en estas cosas, fácilmente el tipo de manifestaciones espiritistas puede afectar a toda la familia o a miembros de ella. Claro que sí. ¿En qué plaga aparece la falsa venida de Satanás? Eso no es una plaga, es antes de las plagas. Y si no hay más preguntas, ¿sí? Vamos a terminar porque es tarde. ¿Sí? Espera, el micro. Dice, hermano Víctor, ¿cómo se puede cerrar una puerta dimensional que haya quedado abierta por haber pertenecido al catolicismo con todo y sus prácticas? Muchas gracias. Las puertas jamás se cierran. Las puertas hay que velar para que no se entreabran otra vez y se líe por allí lo de siempre. Y no solo por el catolicismo, puede ser por pentecostalismo, puede ser por espiritismo, puede ser por paganismo, puede ser por tantos factores, por tantos. No se puede cerrar, pero hay que velar. ¿Y cómo se vela al respecto? Pues con lo de siempre. Mucha oración, mucho estudio de la palabra de Dios y mucha consagración personal, eliminando los pecados de nuestra vida que siguen estando ahí y no hemos descartado. Solo es la única forma en que podamos estar a salvo. Pero eso no quiere decir, porque hay personas que dicen, bueno, si he hecho esto ya no tendré ningún problema por la noche, porque normalmente hay este tipo de cuestiones por la noche. No, puedes hacer todo eso y puedes seguir teniendo problemas por la noche, sí. Pero tienes la ayuda de Dios y de sus ángeles que son los que te van a salvar. Bien, pues vamos a terminar aquí. Gracias por vuestra colaboración en preguntas. Espero que este coloquio haya servido para clarificar algunos conceptos más. Y ya, eso sí, pensad en el próximo coloquio, si Dios quiere, del sábado que viene, en el cual vamos a hablar directamente de las hermanas Fox, cuestión de espiritismo. Y os recomiendo que no veáis solo una de las conferencias que pueda presentar durante esta semana, si Dios quiere, sino que veáis desde un inicio. No recuerdo si era la 100 o la 101, donde empezamos, 103. Bueno, pues sí, bueno, de Casas Encantadas y seguid avanzando hasta llegar a las hermanas Fox. Por tanto, así, si tenéis alguna cuestión, podréis preguntarla y además seguro que vais a sacar muchas conclusiones que, aunque el tema sea realmente escabroso y muy poco agradable, debemos conocerlo para ayudar a muchas personas que están en ese ámbito. Sabed que para mí no es agradable hablar de estas cosas, en absoluto, y más cuando he vivido experiencias que, bueno, ahora me callo, pero que realmente no hace ninguna gracia. Pero es que es totalmente necesario, porque el espiritismo no solo está causando estragos ya ahora en muchos, sino los que va a causar en breve a todo el mundo, incluidos los elegidos para la salvación, de los cuales muchos van a caer, porque muchos han sido elegidos para salvación,
pero van a caer en el gran engaño. Y antes de caer en el gran engaño satánico, con esa gran manifestación de Satanás haciéndose pasar por Cristo, pueden caer por muchos otros factores y especialmente los que tienen que ver con espiritismo, con manifestaciones satánicas de espíritus. Y eso debemos conocerlo. Por tanto, no os digo que no veáis nada de esto, sino todo lo contrario. Y miradlo con oración, porque mientras estéis en oración, Satanás no puede hacer nada contra vosotros. Pero pensad que tendréis argumentos para dar un mensaje al mundo como nadie se lo va a dar. Nadie se lo va a dar. Por eso es tan importante que hablemos de esto. Bien, nosotros terminamos aquí. Muchas gracias por haber estado con nosotros y esperamos que estos temas que hemos empezado con los coloquios os sean de mucha utilidad y sirvan sobre todo no para vosotros solo, sino para dar el mensaje de salvación a muchos que tanto lo necesitan. Recordemos que el tiempo verdaderamente es breve. Maranata 2031. Dios os bendiga.